humildad no es una virtud glamurosa, porque si alguien te pregunta, oye, dime una cualidad mía, o una virtud mía, y dices la humildad, probablemente te diga, oye, ¿no tienes otra? Porque no acaba de ser la más glamurosa de todas, ¿verdad? Humildad viene del latín humus, lo que fertiliza la tierra. ¿Y por qué digo que este es el aprendizaje más importante? Porque el ser humano, habéis hablado de la importancia de las personas, y yo lo suscribo plenamente, el ser humano no es un enigma, el ser humano es un misterio. Los enigmas los resolverá la ciencia antes o después, cuestión de tiempo. Los misterios superan nuestro intelecto. Y Albert Einstein hablaba con mucha claridad de los misterios y decía cómo nos tenemos que poner frente a los misterios. Y él decía que frente a los misterios solo cabe una actitud, la actitud de asombro y de humildad, porque los misterios no se resuelven, los misterios se desvelan. Y es cierto que a lo largo de mi carrera, los 6 años de carrera, es cierto que no se dio prácticamente nada de peso al factor humano, por sorprendente que parezca, en una carrera como la medicina, y sí un enorme impacto a la biología. Por eso hoy me hace especial ilusión y por eso me siento especialmente agradecido a la Fundación Telefónica y a todas las personas que me habéis invitado y por supuesto a los que estéis aquí, a hablar de esta conexión. Y yo os voy a decir una cosa, estoy impresionado, he tenido la fortuna de escuchar algunas de las conferencias, el resto es porque tenía algún tipo de entrevista. Estoy impresionado de lo que he escuchado, porque hemos escuchado a personas que han cambiado los esques por los aiques. Y en una sociedad como la actual es muy fácil encontrar esques, muy fácil. Es muy fácil encontrar excusas, es muy fácil encontrar justificaciones para deprimirse y echarse a llorar, sobre todo cuando han pasado ciertas cosas que no las has merecido, que son profundamente injustas. Pero la vida nos viene a demostrar lo siguiente: si te abrazas, si te anclas en las excusas, olvídate de los resultados. Hemos visto ejemplos maravillosos, de personas que, como tú explicabas también, Sergio, se han transformado, se han reinventado, porque han tomado una actitud fundamental en su vida. Voy a dejar de ser, desde este mismo momento, una víctima de las circunstancias. Y voy a crear, en la medida de mis posibilidades, mis propias circunstancias. Y han utilizado no la fantasía, porque la fantasía nos ayuda a escapar de la realidad. Han utilizado su imaginación. ¿Para qué? Para crear una nueva realidad. Pero vamos a hacer un viaje juntos sobre el concepto de reinventarse, que no implica para nada convertirte en alguien distinto a quien eres, porque ya en tu interior eres perfecto, eres completo, no eres una maquinaria defectuosa que alguien tenga que arreglar. Reinventarse es sacar a flote tu verdadero ser, tu verdadera realidad. Y yo recuerdo cuando entré en la facultad, el segundo año de medicina, que tenía anatomía del sistema osteoarticular, yo recuerdo, por ejemplo, muy bien cuando me explicaban lo de la pelvis. ¿Sabéis cuántos huesos tiene la pelvis? ¿Alguien que se lo sepa? Es fácil, son 3. Uno es el... Uno, decidme uno. No, esos no son de la pelvis. Pero cercanos. El coxis es donde la espalda pierde su nombre, ¿no? Bien. Uno es el ilion, las palas del ilion. El segundo es el isquion. Y el tercero es el... Me miráis, pues, sin embargo lo sabéis, el pubis. ¿A qué sabéis que existe un hueso que se llama el pubis? ¿Lo sabéis? ¿Eh? Es un hueso. Es un hueso donde poéticamente se coloca el monte de Venus. Bien, pues esos son conocimientos que a nosotros nos los dan y bueno, los vamos adquiriendo, vienen de fuera. Lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros vamos a seguir viendo a lo largo del día de hoy es diferente. No pertenece a algo que coges de fuera, es algo que sí te puede inspirar de fuera, pero es algo que tú descubres desde dentro. Y todos los ejemplos que hemos oído son ejemplos de personas que descubrieron que tenían un potencial, que se dieron cuenta de que eran capaces para más cosas de las que pensaban que servían. Y por eso, al final, ¿dónde está el quid de la cuestión? En la verdadera dimensión del potencial humano. Qué bonito esta mañana cuando hablaban del espejo externo y el espejo interno. La verdadera dimensión del ser humano es que cuando tú te miras fuera, o te miras en el espejo
que está afuera, pues puede gustarte más o menos tu aspecto. Pero el potencial del ser humano nunca se ve en el espejo externo, ni siquiera en las manifestaciones externas. Aprecio mucho a Sir Ken Robinson, que ha trabajado mucho en creatividad y que tuvo la increíble fortuna de entrevistar a un grupo musical llamado los Beatles, a que nos suenan más que los huesos de la pelvis. Bien. John Lennon y Paul McCartney, los más creativos entre los Beatles, fueron compañeros de escuela. Desde pequeñitos les gustaba la música. Y Sir Ken les preguntó, ¿tuvisteis clase de música en el colegio? Y dijeron, sí. ¿Qué pensó la profesora? Vosotros que no teníamos ningún talento y ningún futuro. Decía Gandhi que cuando apuntemos a una persona de forma acusadora nos demos cuenta de que 3 dedos nos apuntan a nosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos estamos muy ciegos ante nuestro potencial interior, el que se ve con el espejo interno. Y yo lo que os traigo es una propuesta para vuestra reflexión y para vuestra consideración. De tal manera que no importa qué tan guapos o menos guapos, con más o menor juventud añadida, acumulada os veáis, sepáis que en vuestro interior hay una grandeza que urge despertar. Porque como dice un gran amigo mío, Paris de Letras, life is too short, la vida es breve. Entonces, si podemos vivir la vida experimentando ese potencial, haciendo realidad nuestros sueños, viviendo muchos más felices, ¿por qué no lo vamos a hacer? Posiblemente esta sea una situación en la que todos nos hemos visto. Yo me he visto en varias ocasiones así. Es decir, no te gusta lo que tienes, pero por lo menos te da una sensación de estabilidad, una sensación de firmeza. Es tierra predecible, no hay sorpresas. Muchos de nosotros nos conformamos con vivir ahí. Entonces ya no podemos llamar a eso vivir. Yo le llamaría sobrevivir. Yo a eso le llamaría conformarme pensando que la mediocridad está en mi interior. Y esto es un error enorme de apreciación. En ninguno de vosotros, en ninguno de vosotras está la mediocridad en su interior, sino que está la grandeza. Pero como decía Henry Ford, tanto si usted cree que puede como si cree que no está usted en lo cierto. Si crees que en tu interior anida la mediocridad, vivirás de una forma mediocre en tus términos, no que los demás te lo digan, sino dirás, mi vida es que no tiene mucho sentido, no hay mucha ilusión. Pero si tú sabes que en tu vida está la grandeza, harás algo por despertarla. ¿Con cuánta frecuencia nos encontramos con esto? Bueno, yo si tuviera los recursos, yo si tuviera un máster por Harvard, yo si tuviera un máster por el Instituto de Empresas, tuviera un máster por el IES, mi vida sería diferente. Yo si tuviera tanto dinero me atrevería, yo si me... Aquí hemos visto ejemplos de personas que no han esperado. Se han puesto en marcha. Luego, ojo con esa búsqueda de recursos, porque puede ser la excusa ideal para no ponerse en marcha. A ver, yo ya tengo bastante juventud acumulada, pero a lo mejor alguno también... ¿Alguien recuerda? Veo alguna que dice, efectivamente, la tiene. Bien, ¿recordáis algunos de vosotros, algunas de vosotras, una serie llamada MacGyver? MacGyver, ¿cuándo sacaba todo su talento? ¿Cuando tenía de todo? No, cuando tenía poquito y el tiempo era escaso. ¿Tiene alguna realidad MacGyver? Ya lo creo que la tiene. Es decir, reinventarse no quiere decir que ese gusano esté mal como es y alguien se acerque y le diga, gusano, tus colores no son bonitos. Hoy el amarillo y el negro no pegan. Tendrías que tener algunas patitas más. Ser un poco menos blandito, conviértete en otro gusano. No. Reinventarse es esto. Reinventarse es aflorar tu potencial. Descubrir en ti dimensiones que ni se te pasan por la cabeza que las tengas. Y que son reales. Y todas las personas que hemos visto hoy son un ejemplo de ello. Ellos hablan con mucha más fuerza que cualquiera de mis palabras. Porque no hay nada que mueva tanto como el ejemplo. Esta persona es poco conocida y sin embargo
es un grandísimo pensador, fue un gran pensador, se llamaba Emerson, es un pensador norteamericano, dijo lo siguiente: no conozco a nadie, no conozco a nada que haya vencido a tantas personas a lo largo de la historia como al miedo. El miedo puede enorgullecerse, entre comillas, de haber derrotado un montón de sueños, un montón de ilusiones, y haber evitado que muchas personas hayan vivido su grandeza. Pero atención, a ver, yo tengo una operación para destruir los centros del miedo en el cerebro. Hablo en serio, no es metafórico. ¿Quién quiere que se la haga? Bueno, es que algunos así un nanosegundo. A mí, el primero. Yo levanté el primero. Eso es un error. ¿Sabéis lo que viviríamos si se destruyeran los centros del miedo? Probablemente no más de algunos días. Veríamos una persona con una navaja, con un tatuaje en la cara llena de calaveras, mirándonos así, diríamos, bueno, va de fiesta. Ojo con eso. Bien. Lo que hay que tener mucho cuidado no es con el miedo, sino con el pánico. El pánico está muy mediado fundamentalmente por estructuras mentales. Estructuras mentales, perdonad, es que esto se me está desplazando y da una sensación más rara. Bien, estructuras mentales que están constantemente por una serie de toxicidad que hemos ido acumulando, dañando nuestros mejores esfuerzos. Por eso tengo un mensaje que son simples palabras.
Mucho más importante lo que han dicho las personas que han estado antes que yo. Si queréis de verdad hacer realidad vuestros sueños, hay una fórmula. Mirad que yo no soy nada de fórmulas, no soy nada de receta. Me dice, a ver, deme usted la receta para ser feliz. Digo, ¿hay alguien que tenga otra pregunta? Sin embargo, si hay una fórmula que la he visto constantemente tener éxito, ¿nos garantiza tener éxito o no? Mirad, de lo único de lo que podemos estar seguros es que en un día X nos vamos a otro barrio. El resto lo que hacemos es aumentar las probabilidades. ¿Cuál es la fórmula? Tu fe y tu pasión han de ser mayores que tu miedo. Si tu fe en tu proyecto, si tu fe en ti mismo, si tu fe en tus compañeros y tu pasión como entusiasmo, incíos, inmerso en lo divino, quiere decir, son mayores que tu miedo, tú saldrás adelante. Tú encontrarás un proyecto y tú serás capaz de hacer realidad tus sueños. No depende de que tengas 3 o 5 másters. No depende de que hables 7 o 8 idiomas. Porque saber muchos idiomas y tener muchos másters no tienen fuerza suficiente como palanca para desplazar el miedo del vértigo de tu vida. Los ejemplos que hemos visto hoy son ejemplos de fe y son ejemplos de pasión. ¿Pero qué pasa? Pues pasa esto, que desde el siglo XVII, desde la época de Cartesio, René Descartes, se consideraba que lo único que marca la diferencia en un ser humano es el intelecto, cogito ergo sum, pienso, luego soy, pienso, luego existo. Y el mundo de las emociones estaba completamente desplazado. Apenas tenía valor. Todo era el intelecto, éramos vistos como cubos vacíos. ¿Y un cubo vacío qué haréis con un cubo vacío? Llenarlo. A ver, ¿a mí para qué me sirve haberme aprendido de memoria todos los reyes godos, visigodos, ostrogodos? Si del único que me acuerdo es del rey Wamba. ¿Por qué de Wamba? Porque me impresionó mucho que le matara un oso. Es de lo único. Y otras cosas que sí necesitaría haber aprendido, no las he aprendido. Pues es porque en el sistema está metido que lo verdaderamente importante es acumular conocimientos. Imaginaos ahora en la era digital, donde haces así todo lo tienes. ¿Son importantes los conocimientos? Naturalmente que sí. ¿Son suficientes? No. Lo mismo que no es suficiente para un enfermo que su cirujano sea técnicamente bueno, si emocionalmente es muy distante. Ahora bien, todavía hay mucha resistencia a pensar que la ilusión, que el entusiasmo, que la pasión puedan crear una nueva realidad. Y hemos visto también ejemplos preciosos hoy de cómo personas que en un momento determinado perdieron su trabajo o decidieron irse porque sencillamente no encontraban su lugar, crearon un espacio nuevo. Pues yo os voy a contar una historia real, os voy a poner un vídeo curioso. Este hombre era un dibujante que trabajaba en Nueva York, tenía una tira cómica, una simple tira cómica. Y un día le despidieron. Y bueno, él quería saber por qué le habían despedido. Bueno,
su jefe inmediato no se lo quiso decir, no, las cosas están difíciles, no, pero dime la razón, hay algo detrás. Vete a hablar con el director. Se fue a hablar con el director y el director le dijo, bueno, ya que quieres saberlo, yo te voy a decir por qué te hemos despedido. Tú no puedes seguir aquí porque tienes un problema fundamental, algo que te inhabilita completamente para seguir trabajando en este periódico. Dígame qué es. Careces por completo de imaginación. ¿Eso qué os suena? ¿Diagnóstico, pronóstico o a veredicto? Pero este hombre, a diferencia de otros seres humanos de extraordinaria grandeza, no se lo creyó. Y en ese momento, él tomó una resolución en su vida. Una resolución no es lo mismo que una decisión. Una resolución es lo que hemos visto a todas las personas que me han precedido. No tomaron decisiones, tomaron algo mucho más profundo, tomaron resoluciones. Mirad este hombre que no tenía imaginación, qué mensaje nos quiere transmitir. La persona que no tenía imaginación, Walt Disney. Vaya si lo hubiera tenido. Las personas que no tenían talento para la música, los Beatles. Aquella mujer que había escrito un cuento absurdo porque nadie leería un cuento tan largo para niños y 15 editoriales la rechazaron, J.K. Rowling, Harry Potter, 150 millones de copias. ¿Qué os quiero decir? Os quiero decir que si alguien os dice, mira, es que tú eres un poco mayor para hacer tu proyecto realidad. Es que tú, para montar una empresa o para hacer un proyecto, pues hay que tener unas cosas y tú no la tienes, ya sabéis el caso que hay que prestarles. 0. Había una viñeta en el New York Times muy graciosa. Había un gurú indio, una persona de gran lucidez, rodeada de personas, y él les estaba hablando, y había al lado un señor con una camisa de fuerza. Y el señor con la camisa de fuerza le pregunta al gurú, oye, dime una cosa, ¿cómo es posible que tú y yo estemos diciendo exactamente lo mismo? A ti la gente te adora y a mí me han regalado esto. Y el gurú se vuelve y dice, es que yo tengo cuidado de a quién se lo cuento. Es decir, cuando tengáis un sueño, un proyecto, y creáis apasionadamente en él, contárselo a personas que no hayan hecho de su profesión aplastar los sueños de los demás. Contárselo a personas que tengan la mínima sensibilidad para prestar atención. La mínima sensibilidad para estar abiertos a una nueva realidad. Porque cuando el germen de un sueño es tan delicado, somos especialmente sensibles a lo que opinan los demás. Y muchas veces las personas hemos perdido la capacidad de soñar. Y cuando oyes algo que se sale de lo normal, dices, eso no puede funcionar. Que se lo digan a Walt Disney, que se lo digan a los Beatles, que se lo digan a J.K. Rowling y a todas las personas que han venido delante. Ahora, una de mis grandes pasiones en las neurociencias, de muy pequeñito, sentí pasión por el cerebro, y lo que os quiero transmitir es muy brevemente lo que he aprendido a lo largo de más de 30 años sobre la relación entre las emociones y el funcionamiento del cerebro. Veréis, nosotros somos 6 hermanos, y mi hermano mayor, José María, es un grandísimo abogado y un hombre maravilloso. Íbamos al mismo colegio cuando éramos jovencitos. Oye, y él siempre se llevaba el águila de plata. Como mejor estudiante de todo el curso, paseaba su águila de plata con un imperdible en su preciosa chaqueta. Y yo era el peor de mi clase. Yo miraba aquella águila como diciendo, ¿se le caerá alguna plumilla para mí? Nada. Bien. Mi padre, que era un hombre magnífico, decidió cambiarnos de colegio. Y en el nuevo colegio pedían un test de inteligencia. Claro, a mí eso me sacudió por dentro. Yo no lo paso. ¿Cómo lo voy a pasar yo? Mi hermano, ¿cómo iba? Sobrado. Claro. Entonces vamos al test de inteligencia y mi padre me quería ayudar. Había un bedel que repartía a los chicos según las edades en las distintas salas y mi padre le dice, mire, mi hijo Mario viene un poquito tenso porque, bueno, esto es un test de inteligencia, claro, es una cosa muy importante. Y recuerdo que él era una buena persona. El bedel me dice, chaval, tú tranquilo, si esto la prueba todo el mundo. No conozco a nadie que la haya suspendido. Dice, mira, te hacen preguntas tan sencillas como ¿qué harías para comerte una naranja? Y voy yo y me lanzo y digo, morderla. Y mi hermano dice, pelarla. Y a mí me miró con una cara de pena, diciendo, este es.
Esta es la excepción que confirma la regla. Este no pasa. Con un test de cociente intelectual ya decidían todo tu futuro, si iba a ser inteligente o no. Bueno, hoy sabemos que la inteligencia es como una ventana, se abre o se cierra, se expande o se encoge. Y está directamente ligado al mundo emocional. Y os voy a explicar de qué forma. Esto que veis aquí es para reflejar los vasos arteriales de la zona más anterior del cerebro humano llamado área prefrontal. A ver, vamos a pensar juntos. ¿No os da la sensación de que cuando habéis estado ilusionados por algo, habéis estado verdaderamente entusiasmados por algo, como que erais más inteligentes? ¿No os da la sensación de que aprendís más deprisa? ¿De que veíais más opciones? ¿Sabéis a qué se debe eso? Eso no se debe a las musas que os hayan visitado. Eso se debe a que aumenta el riego de la zona prefrontal del cerebro, fundamental en la creatividad, fundamental en el análisis y fundamental en el aprendizaje. Es el poder del cerebro emocional del sistema límbico sobre el área prefrontal. Damas que estáis aquí, ¿quiénes habéis estado alguna vez embarazadas? Yo siempre levantaré la mano, nadie estará solo. Bien, ¿verdad que cuando el mismo momento en el que os dijeron que estabais embarazadas empezasteis a ver embarazadas por la calle? Y aquel que se quiere comprar, aquella mujer, aquel hombre que se quiere comprar una moto, un coche nuevo, se lo compra. Raros, por cierto, la moto, el coche, dice, desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. ¿A qué se debe eso? Magia no, sistema reticular activador ascendente, lo que a ti te interesa él lo busca. Ejemplos tan bonitos hemos visto hoy. Gente que estaba entusiasmada y fue encontrando caminos que si no, no los ves. A ver, las embarazadas no aparecieron de repente. La gente de repente no se compró el coche nuevo. Estaban ya, pero no los veíamos. Cajal dijo algo, ganó el premio Nobel en 1906, premio Nobel de Medicina, dijo, todo ser humano, si se lo propone, pues es escultor de su propio cerebro. Y dijo, oh, don Santiago, qué hombre más poético. Don Santiago poético. Nada de eso. Hablaba literalmente. Cajal descubrió en las neuronas, utilizando la tinción de Camillo Golgi, descubrió que las neuronas tenían unas proyecciones en sus dendritas, en sus ramas, que las llamó espinas, se llaman espinas dendríticas de Cajal, hoy en día, en honor a él. Y él estaba convencido que cuando una persona estaba ilusionada, estaba entusiasmada por hacer algo realidad, aunque se encontrara con las dificultades, con las complejidades, con los miedos, estaba convencido de que estas spikes, estas espinas, aumentaban. Cajal tenía razón. Hoy sabemos que es así. La neuroplasticidad es el proceso de generación de nuevas conexiones neuronales. Y os digo una cosa, neuronas que se conectan más implican un ser humano más inteligente. Es decir, la inteligencia es expandible. Lo mismo que la personalidad es transformable siempre que aflores todo tu ser. Recuerdo cuando hice psicología en la facultad de medicina, tenemos psicología y psiquiatría, pues me acuerdo que la profesora de psicología dijo, y la personalidad está definida a los 7 años. Y a mí eso me dejó. Entonces yo esperé que la clase terminara, me acerqué a ella y dije, profesora, le quiero hacer una pregunta, dígame usted. Digo, ¿ha dicho usted que la personalidad estaba definida a los 7 años de edad? Dice, sí. Digo, es que yo tengo 19 y quiero cambiar algo. Y me miré y me dijo, es demasiado tarde. Vaya, ¡hala! 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 Bien. Siguiente elemento. Lo que veis aquí son células madre multipotenciales. Es decir, imaginaos, es un tallo que puede convertirse en una margarita, en una rosa, en cualquier flor. Pues estas células multipotenciales, llamadas células madre, se sabe que cuando una persona está ilusionada, cuando una persona está entusiasmada, cuando tiene confianza en sus posibilidades, seguridad nunca la vamos a tener, pero sí confía en sus posibilidades, sabemos, atención, esto es un dato importantísimo, que hay un movimiento de células madre de las cavidades cerebrales llamadas ventrículos, están al lado de las cavidades, no dentro de la cavidad, al lado de las cavidades, hacia esta estructura que se llama el hipocampo, y en 21 días se han convertido en nuevas neuronas. Esto es importante porque también en la carrera me dijeron que las neuronas a partir de una cierta edad solo morían. Y recuerdo, y además morían de miles en miles. Recuerdo una vez que iba a casa un amigo y digo, ¿a dónde iba yo? Digo, no me acuerdo, ¿dónde he debido morir miles en el camino?
Es cierto que las neuronas no se reproducen. Lo que no se sabía es que las neuronas sí se regeneran a partir de células madre. Estas células, neuronas hipocampales, controlan el miedo, generan dopaminas, hormona de la confianza, y además te ayudan a aprender deprisa. ¿Qué más necesitamos en un mundo nuevo? Es decir, somos capaces de sobra. Capaces de sobra para dar el salto. Ahora, se ha visto perfectamente hoy. No es un camino sencillo. Es un camino para personas con su punto de heroicidad. Pero no de la heroicidad tan preciosa de los cómics que a mí también me encantan. Héroes cotidianos, como dice mi querida amiga Pilar Jericó. Héroes cotidianos. Nosotros, personas sencillas, que no saldremos en ningún sitio especial, pero que hemos decidido aflorar toda nuestra grandeza. Bien. Varias cosas para el camino del héroe. 1. Tenéis que enfocaros en lo esencial. No os dejéis distraer por aquello que no es esencial. Enfocaros en lo que es clave. Y al resto, como dice un amigo mío, boleto. Boleto. Hay que enfocarse en lo esencial. ¿Qué va a ser prioritario en mi vida? ¿Por qué? Porque si vamos distraídos por la vida, no podremos ver las oportunidades. 2. No nos dejemos arrastrar por la manada. Entre comillas, manada. ¿Qué quiere decir? Que la gente corre, todos a correr. Desarrollar vuestra propia capacidad de pensar, con profundidad, con anchura y con alcance. Tenéis capacidad de sobra. Hay que dedicarle tiempo para entrenarlo. ¿Qué pienso yo? No es que todo el mundo va por allí. ¿Y? Es que todo el mundo está desesperado. ¿Y? Es que todo el mundo está... ¿Y? Tener una estrategia. No vale decir, bueno, yo me lanzo. Estoy apasionado, ¿tienes estrategia? Ni la tengo ni la necesito. Sí la necesitas. No tiene que ser la mejor estrategia del mundo, una estrategia glamurosa, pero tiene que ser un plan estratégico básico para ponerte en marcha. Compromiso. No es lo mismo implicación que compromiso. Plato de huevos fritos con bacon, la gallina implicada, el cerdo comprometido. Son dos cosas distintas. La gallina pone un huevillo, que le sale bien pone otro. El cerdo se jala piel. Claro, lo que hemos visto aquí a lo largo de estas conferencias no han sido ejemplos de implicación, han sido ejemplos de compromiso. Han sido personas que todas las veces que se han caído, que han hecho volverse a levantar. Eso no lo hace una persona implicada. Eso lo hace una persona comprometida. Porque el camino es el camino del héroe, el camino de la heroína. Resiliencia. ¿Qué resiliencia? Resistencia a ser deformados. Sobre todo por la experiencia de fracaso. Sobre todo en Europa tenemos una connotación negativa con el fracaso que en Estados Unidos se sorprenden. El MIT, que genera el mayor número de emprendedores del mundo, se sorprende porque allí una persona que ha fracasado y ha creado una nueva empresa se la ve con mucho más valor porque ha aprendido. Yo conozco unas personas que han montado una empresa extraordinaria, les fue mal la primera vez, fueron a pedir ayuda y dijeron, oye, ya la has probado una vez. Déjalo, ya lo has intentado. ¿Esto qué es? Os voy a poner un ejemplo alucinante. Yo soy un enamorado de los animales. Os voy a poner esta bestia parda. Miradle. Fijaros. Vemos a uno de los depredadores mejor dotados por la naturaleza, el tigre de Bengala, cazando su presa favorita, el ciervo rojo. ¿Sabéis cuántos intentos tiene que hacer el tigre de Bengala para cazar un ciervo rojo? 10. De 10 solo consigue un ciervo rojo. Pues es lo que pasa, que el tigre de Bengala no sabe en qué momento lo cazará. No sabe si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la 10ª. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pone todo lo que es en todo lo que hace. Nosotros no sabemos dónde está la oportunidad, porque la oportunidad normalmente está disfrazada en ropas de faena. Pero si nosotros en todo lo que hacemos nos dejamos la piel, ponemos todo nuestro ser, todo nuestro entusiasmo, toda nuestra alegría, toda nuestra confianza, en algún momento dar por cierto, que no por seguro, la seguridad sabéis dónde está, dar por cierto de que cazaréis la oportunidad. Y al final me remito a las preciosas palabras del Premio Nobel de Literatura, lo ganó en 1957, Albert Camus. En medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Gracias.